Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Somos poquitos, veo. ¿Hay gente, están del otro lado o veo todas las cámaras apagadas y no sé si estoy hablando? Sí, estamos. Bien, perfecto, están. Bueno, lo importante es saber que están. Si necesitan apagar la cámara por el internet para que fluya mejor, no hay ningún problema. Yo lo único que quería saber es si había del otro lado público, esperamos un ratito. Estamos en hora. La idea es, estamos próximos al examen, así que cargar, pero sí me parecía interesante hoy ver algunos conceptos de la bolilla 8, ¿no? De la bolilla de recursos del Estado Federal. Si les parece, bueno, vamos arrancando y en la medida de lo posible vamos a ver todos los puntos del programa. Como siempre, traje un Power para compartir. Bueno, y la bolilla de hoy es la bolilla 8, ¿sí? Recursos del Estado Federal. Quien haya leído a Vidar Campos, quien esté estudiando de Vidar Campos, van a ver que Vidar Campos habla de una actividad financiera pública o una actividad financiera. Y para Vidar Campos, la actividad financiera pública o la actividad financiera estatal es aquella actividad mediante la cual el Estado obtiene recursos para enfrentar gastos que satisfagan las necesidades públicas. Es decir, para Vidar Campos, mediante la cual el Estado obtiene recursos, ¿sí? Para con esos recursos enfrentar gastos que le demande la satisfacción del interés general de las necesidades públicas, se denomina actividad financiera pública o actividad financiera estatal. Y esto es interesante porque a partir de esta definición, hay conceptos que van a ver, los vamos a mencionar continuamente, que es el de recurso público, el de gasto público y el de necesidades públicas. ¿Sí? Entonces, aparecen tres conceptos que son necesarios comprender e ir internalizando porque van a marcar un poco la bolilla. ¿Sí? Recurso público, gasto público, necesidades públicas. Ahora, ¿con qué recursos cuenta el Estado? Es decir, ¿con qué recursos cuenta el Estado para enfrentar esos gastos públicos, ¿no? Esos gastos públicos definidos como aquellas erogaciones, aquellos desembolsos que realiza el Estado en pos de satisfacer necesidades públicas, es decir, en pos de satisfacer los intereses de la mayoría. Entonces, es un principio que rige esta materia tributaria, ¿no? El tener en cuenta las necesidades públicas, el interés colectivo, el interés general. Y vuelvo a la pregunta, ¿con qué recursos cuenta el Estado? Y podemos decir que cuenta con dos, o podemos decir que se agrupan en dos escenarios. Por un lado, lo que son los recursos no tributarios, que es, por ejemplo, que se podría incluir en el grupo. Y lo generado a partir de la actividad industrial del Estado, ¿sí? Imagínense, el Estado, por medio de una actividad industrial, genera recursos, bueno, entrarían dentro de esta categoría, o si alguien le realiza una donación, ¿sí? Una donación a favor del Estado, bueno, dentro de esta categoría. O sea, recursos no tributarios. ¿Qué podemos encontrar? Bienes pertenecientes a recursos generados por la actividad industrial del Estado, o lo que se denomina estos recursos gratuitos, que son donaciones, legados, etc. Pero después tenemos el otro que le vamos a dedicar estos minutos hoy, que son los recursos tributarios, ¿sí? Y es los famosos impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Impuestos, contribuciones entran dentro de este grupo. Y acá voy a hacer la primera salvedad, porque es muy común que nosotros, en el vocabulario del día a día, a todos le digamos impuestos. ¿Sí?
tengo que pagar el impuesto, uy, ¿cómo aumentó tal impuesto? ¿Vieron este impuesto? Sí, para nosotros todos son impuestos. Todo tributo, todo lo que tenemos que pagar, todo lo que tenemos que pagar es un impuesto. Y la realidad es que no es todo un impuesto. En realidad todos son tributos, pero depende de la naturaleza que tenga, va a ser o un impuesto o una tasa o una contribución. ¿Sí? Esto, digamos, es lo primero que quiero aclarar. Para nosotros, en el vocabulario del día a día, en el vocabulario cotidiano, a todo le denominamos impuesto, pero no todo es un impuesto. ¿Sí? Hay pequeñas cosas que diferencian al impuesto, a la tasa o a la contribución. Y, por ejemplo, la Constitución también habla de contribuciones. ¿Sí? Ustedes, si leen la Constitución y en los artículos que vamos a ir citando, cuando ustedes los lean, sí, coparticipación vamos a ver, o sea, dentro de esta bolilla está el tema de coparticipación. Esto lo vamos a afinar. Pero lo que les quería marcar es que, como les dije, en el vocabulario cotidiano siempre decimos impuesto, en la Constitución, cuando vean los artículos que ahora vamos a citar, van a ver que se habla en su mayoría de contribuciones. ¿Sí? La Constitución habla de contribuciones. Donde lean contribuciones, ahí debería también la palabra tributo, ¿sí? Porque utiliza la palabra contribución como sinónimo de tributo, y no es, o sea, si bien una contribución es un tributo, no es el único tributo que existe. Entonces, si uno va al artículo 4, por ejemplo, o al artículo 52, no es que solamente se refiere a la contribución como esta categoría dentro del tributo, sino que en los tributos en general. Es decir, que donde lean contribución, también imagínense impuesto y la tasa. O donde lean la palabra imaginariamente coloquen la palabra tributo. Esto es las salvedades que quería hacer. Ahora, como les dije, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar esta categoría, es decir, los recursos tributarios, pero antes de entrar en qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución, el régimen de coparticipación, hay que tener claros distintos conceptos y hay que tener distintas ideas que vamos a ver a continuación. Es decir, hay que tener, mejor dicho, nociones preliminares de determinados temas. Por ejemplo, la primera me parece que es la más importante, que es ¿qué es el poder tributario? ¿Sí? Porque nosotros estamos hablando de que los tributos son recursos con los que cuenta el Estado. Entonces tenemos que hablar necesariamente de un poder tributario. O sea, ¿qué entendemos por poder tributario? Y por poder tributario entendemos a esa facultad, a esa esencia que tiene el Estado de poder crear, de poder exigir, de poder suprimir tributos en relación a las personas que se encuentran en su jurisdicción. Obviamente, el Estado solamente puede ejercer ese poder, en este caso este poder tributario, esta potestad tributaria, respecto de las personas que se hallan en su jurisdicción. Voy a ver el chat. Esto es bolilla 8, ¿sí? ¿Por qué la pregunta? ¿Nada? ¿Por nada? ¿Para ubicarnos? Creo que No, porque el lo dije, cronograma. ¿no? Bolilla 8. Sí, no, está bien, no, yo estoy con el programa en la mano y veía, por eso preguntaba, porque en el cronograma yo había buscado lo de bolilla 7, porque figuraba que hoy se veía bolilla 7, por eso no me produjo el error y pregunté. No, la bolilla 7 la terminamos el encuentro pasado. Ok. ¿Se acuerdan que lo que les dije es que hoy vamos a ver bolilla 8, sin perjuicio de que el examen es la semana que viene, decidimos igual tener el encuentro para poder ver esta bolilla. Volvemos entonces, poder tributario, potestad tributaria, la competencia del Estado de poder crear, exigir, suprimir tributos en relación a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Ahora, esto es interesante, esto que estamos diciendo, de qué es esta competencia del Estado, qué es esta facultad del Estado,
porque tenemos que hablar necesariamente de este concepto que es la relación jurídico-fiscal. O sea, ¿qué es esta relación o qué entendemos por relación jurídico-fiscal? En primer lugar, lo que vamos a decir es que la relación jurídico-fiscal es una relación jurídica establecida por la ley. Esto es interesante porque esta relación jurídico-fiscal que va a hacer nacer una obligación fiscal no nace de un contrato, sino que nace de una ley, es decir, tiene un origen legal. Y por lo tanto, como no nace de un contrato, sino que tiene un origen legal, tiene su origen en la ley, no nace de un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque esta relación jurídico-fiscal genera una obligación fiscal, nace de este poder tributario del Estado, ¿sí? Esta potestad que tiene el Estado. Es decir, el Estado, cuando crea un tributo, cuando crea, supónganse, un nuevo impuesto, no nos va a preguntar a nosotros si estamos de acuerdo en que ese tributo exista, ¿sí? Por eso decimos que el origen de esta relación jurídico-fiscal que hace nacer la obligación fiscal no nace de un acuerdo de voluntades, porque su origen no es contractual, sino ¿sí? Porque el Estado, en virtud de esta potestad tributaria, crea el tributo. Y cuando el Estado crea el tributo, cuando se da esta relación jurídico-fiscal, que se origina esta obligación fiscal, vamos a ubicar, como siempre, en toda obligación, dos sujetos. Por un lado vamos a tener el sujeto pasivo, que es el famoso contribuyente. ¿Sí? El contribuyente es el sujeto pasivo de esta obligación fiscal. ¿Y el sujeto activo quién es? El Estado, el fisco. Nosotros cuando tenemos que pagar un impuesto, nosotros lo pagamos al impuesto en nuestro carácter de sujeto pasivo de esa obligación, en nuestro carácter contribuyente. ¿A quién se lo pagamos? Al fisco, ¿sí? Al Estado, al que creó ese tributo, unilateralmente. Y en esta unilateralidad, en este, digamos, poder tributario, no solamente de crear, también lo puede exigir. No es que yo soy libre de decir, no estoy de acuerdo, entonces no me hago cargo. ¿Sí? Porque el Estado, en virtud de esta potestad tributaria, me puede exigir activamente el pago del tributo. Entonces, acá hay cosas que son interesantes, ¿no? No solamente que no tiene un origen contractual porque no nace de un acuerdo de voluntades, sino que tiene un origen legal. Esto es también sumamente importante tener presente que un tributo solo puede nacer de una ley. Este principio de legalidad más adelante lo vamos a ver, pero ya lo quiero ir como dejando sentado. Y que hace entonces nacer una obligación fiscal con dos sujetos claramente determinados, un sujeto pasivo, un sujeto activo, el fisco, el Estado. Pero claro, no definimos tributo, ¿no? Como la gran estrella de la noche de hoy, porque decimos que el Estado tiene esta potestad de poder crear y exigir tributos. Pero bueno, ¿qué es un tributo? Y acá les traje una definición que dice: tributo, prestación patrimonial obligatoria, habitualmente pecuniaria, establecida por ley. Vuelvo entonces a señalar esto del principio de legalidad, que es en materia tributaria es sumamente importante, por eso es que todo el tiempo lo recalcamos y lo rezamos, ¿sí? Prestación patrimonial obligatoria, establecida por ley, a cargo de las personas físicas o jurídicas que se encuentran en los supuestos de hecho que la ley determine. Vuelvo entonces a señalar principio de legalidad y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados. En resumidas, o mejor dicho, traduciendo esta definición, ¿no se ve el power?
¿No se ve? Yo le preguntaba a los chicos si lo veían así de oscuro como lo veo yo, casi no lo puedo leer. Ah, entonces es mi computadora. No se preocupen. De todas maneras, yo no, cuando remito arriba leo, y si quieren, esto después lo subo a la página. Así que no, no se preocupen, yo me encargo de leer cada una de las definiciones que digan las diapositivas, para el que no lo ve. Estaba en la sección tributo, que es la que leí, no dice ni más ni menos la diapositiva, y lo que iba a hacer ahora es una suerte de traducción de esta, ¿no? Porque lo importante del tributo es que es esta prestación patrimonial obligatoria, que está, o mejor dicho, que se crea por medio de una ley, y que va a estar a cargo de personas físicas o jurídicas, ¿sí? Lo que es contribuyente, el sujeto pasivo de la obligación fiscal, que se encuentra en los supuestos de hechos que la propia ley determine. ¿Sí? De vuelta, la ley hay que marcar, y acá me voy adelantando un poco, ¿no? Pero la ley que crea el tributo además tiene que establecer distintos aspectos, es decir, todos los aspectos relativos a esa obligación fiscal, las sanciones, las exenciones, quién va a ser el órgano que va a fiscalizar, el órgano recaudador, quiénes son los contribuyentes, cuál es el hecho imponible, todo tiene que estar en la ley. O sea, la ley tiene que contemplar todos los aspectos que hacen al tributo. Y fíjense que esta definición que estoy dando de tributo, que dice a cargo de personas físicas o jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho que la propia ley determina. Es decir, la ley nos tiene que marcar, la ley tiene que decir cuándo van a hacer esa obligación fiscal, el contribuyente va a tener que soportar el tributo. ¿Sí? Traducido, ¿cuándo vamos a tener que pagar, por ejemplo, el impuesto? Y ustedes imagínense, o mejor dicho, pensemos juntos lo que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Que es un tributo. Impuesto a las ganancias, un tributo. El impuesto a las ganancias, lo que señala es la ley, ¿no? Que lo crea, que aquel que perciba una X, estoy dando un aspecto puntual de la ley, no un supuesto, mejor dicho, de la ley. Que aquella persona que perciba una X remuneración mensual tiene que soportar el impuesto. ¿Sí? Esta descripción de la circunstancia o el acto que tiene que suceder para que un ciudadano o ciudadana se constituya sujeto pasivo, o sea, se invista en esta calidad de contribuyente, se denomina hecho imponible. O sea, el hecho imponible es aquella actividad, acto, que está descrito en la ley y que sucedido en la realidad hace nacer esta obligación fiscal. Vuelvo a la ley al impuesto a las ganancias. Si la ley dice, supongamos que toda aquella persona que percibe una remuneración mensual de 100.000 pesos debe pagar el impuesto a las ganancias, si yo percibo 100.000 pesos, es decir, si yo cumplo con eso que la ley describió, yo voy a tener que soportar el tributo. ¿Se entiende? Cuando sucede en la realidad ese acto o conjunto de actos o esa actividad que están descritos en la ley, nace la obligación. Lo que se dice es que se tipifica ese tributo y esa persona entonces se va a convertir en sujeto pasivo de esta relación. No, la base imponible es otra cosa, porque la base imponible va a ser lo que permite
permita la base imponible junto con la capacidad contributiva del contribuyente va a ser lo que determine cuánto se tiene que soportar. El hecho imponible es el acto o la actividad o el supuesto que tiene que suceder para que se tenga que, o para que nazca esa obligación en cabeza del contribuyente. Supongamos, en una sucesión hay que pagar, hay un impuesto que se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Cuando se llega a la etapa de la declaración jurada, hay que ver si y se quiere inscribir la declaratoria, hay que ver si hay que pagar ese impuesto. Es decir, eso, tal cual es lo que hace que vos tengas que pagar ese hecho que está descrito en la ley, ese supuesto que está descrito en la ley, que cuando sucede en la realidad hace que vos tengas que pagar. Exactamente. Es eso. El impuesto a la ganancia va a decir que la persona que gane tanto tiene que pagarlo. ¿Sí? Gane tanto, listo. Ese hecho es el hecho imponible. Ese supuesto, ese acto es el hecho imponible. Exactamente. Entonces, definición de 4 conceptos sumamente importantes. Poder tributario, relación jurídico-fiscal con el consecuente obligación fiscal, sujeto pasivo, sujeto activo, hecho imponible y tributo. ¿Sí? Estos son 4 conceptos que van a ver que continuamente los vamos a ir mencionando y los vamos a ir trabajando y cada vez esto va a quedar más claro. Ahora, al principio, en la segunda diapositiva, habíamos dicho que el Estado cuenta con recursos no tributarios y recursos tributarios. Y dentro de estos recursos tributarios existe una clasificación en 3 sectores. Es decir, cuando hablamos entonces de recursos tributarios, hablamos de impuestos, hablamos de tasas y hablamos de contribuciones. ¿Alguien sabe o alguien me puede decir qué diferencia un impuesto de una tasa de una contribución? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Creen que hay algo que diferencia un impuesto de una tasa o de una contribución? ¿O simplemente va a depender de que el legislador lo bautice con uno u otro nombre? ¿Creen que hay algo que marca la diferencia? Por ejemplo, el Claudia. IVA es un impuesto, el IVA, por ejemplo, es un impuesto que se aplica a todas las transacciones comerciales que incluye el agregado de precios, ¿no? De la cadena comercial. Bueno, yo no sé mucho de economía, pero tiene que ver. Y por ejemplo, lo que cobra la municipalidad es una tasa. ¿Sí? Una tasa municipal. No sé lo que es una contribución, pero por lo menos hasta ahí. A ver, un ejemplo, vos dijiste una tasa municipal. ¿Qué ejemplo de tasa municipal podemos dar? La más conocida por todos. Alumbrado, barrido y limpieza. Perfecto. ¿Sí? El alumbrado, barrido y limpieza es un ejemplo de tasa municipal. Bien. Ahora, ella dijo algo interesante. Dijo un ejemplo de impuestos, sí, mencionó el IVA, y un ejemplo de tasa, el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza. ¿Qué diferencia hay, mirándolo desde la actividad del Estado, entre uno y otro? En la tasa, ¿sí? El municipio a nosotros nos exige, a nosotros contribuyentes nos exige, nos obliga a la tasa, pero el Estado nos está prestando un servicio. Claro, es una contraprestación, estamos pagando un servicio en realidad. Bien, bien, entre Florencia, Lautaro, Claudia, perfecto. Ahí está.
¿sí? ¿Sí? Cuando uno tiene que pagar, cuando uno tiene que soportar, o cuando el Estado te exige el pago del ABL, te lo exige como una contraprestación, como dice Florencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado dice, en este caso municipal, bueno, yo te recolecto los residuos, te barro la vereda, ¿no? Te alumbro. Pero en el IVA, cuando uno tiene que pagar, compra algo y tiene este impuesto al valor agregado, el Estado nos dio a cambio una contraprestación por ese impuesto que estamos soportando y que estamos pagando. Bien, perfecto, Miguel. Bueno, me encanta que están participando todos. La tasa de justicia es una tasa, ¿sí? Claudia mencionó el ABL, una tasa municipal. La tasa de justicia es una tasa provincial que el Estado exige que pagues porque te está prestando el servicio de justicia. ¿Sí? O sea, vos para iniciar un proceso judicial tenés que pagar la famosa tasa. ¿Sí? La tasa de justicia, cuando vos iniciás un proceso, depende del monto que reclames, tenés que pagar el 2,2% en concepto de tasa de justicia. ¿Sí? Hay otras tasas determinadas, por ejemplo, hay procesos que tienen tasas ya prefijadas, no sé, un divorcio, una diligencia preliminar, la constitución de particular damnificado, ¿no? Yo como hago civil, como que mi explicación va por ese lado. Si bien hay ya tasas prefijadas, por lo general, en un proceso civil, cuando vos iniciás el expediente, tenés que acreditar que pagaste el 2,2% de lo que reclamás. Y el 10% de ese 2,2% en concepto de sobretasa de justicia. Esto es porque el Estado dice, bueno, estoy prestándote un servicio de justicia, vos tenés que abonarme una tasa. La realidad es que a veces se torna sumamente oneroso. Imagínense en un proceso de daños, que uno busca una reparación integral, o sea, una indemnización por un determinado hecho, puede ser que el monto que se reclame sea alto y muchas veces el justiciable no tiene el dinero suficiente para pagar el monto que reclama. Imagínense que si el Estado dice no, si eso no se paga, no puedes iniciar el proceso, sería una denegación de justicia, ¿no? Y acceder a la justicia es un derecho. Entonces, si uno no tiene el dinero para abonarlo, lo que se hace es, bueno, esto ya me estoy adelantando, es procesal sí, procesal. Se puede pedir lo que se llama un beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos es un beneficio que se le da al justiciable para poder acceder a la justicia, para poder iniciar su expediente, su reclamo judicial sin necesidad de tasa. O sea, no es que si no tenés para pagar la tasa de justicia no puedes iniciar un proceso. O sea, iniciás o pedís, mejor dicho, un beneficio de libertad, ya con eso el juez, la jueza no te puede exigir el pago de la tasa para iniciarlo. Ahí creo que el autor te respondí. Me fui. Vuelvo. Entonces, bueno, a ver, sí, nos estamos yendo demasiado. No voy a llegar. No hace falta ser un indigente, o sea, no hace falta ser una persona en situación de calle para acceder al beneficio, ¿no? Hoy hay muchos jueces que ya tienen como distintos pedidos que hacen, no sé, hay algunos que te piden último recibo de tarjeta de crédito, último recibo de celulares, testigos, informes al registro de la propiedad automotor, inmueble. Te van pidiendo, o sea, lo que quieren saber es cuál es tu capacidad económica para determinar si es cierto que vos no podés pagar o que lo que querés hacer es no pagarlo porque no lo querés pagar. Entonces, la diferencia entre el impuesto a la tasa y la contribución es que en el impuesto, y acá voy a leer lo que dice la diapositiva porque no lo puede ver por bien, dice, impuesto es el tributo exigido por el Estado para atender a gastos indeterminados, es decir, en general no tienen una afectación especial. Entonces, pues decimos que el beneficio para el contribuyente es indirecto. ¿Por qué?
porque el Estado no está exigiendo, o sea, el Estado no exige que cobres el impuesto porque el Estado te está dando una contraprestación, ¿sí? O sea, el Estado crea y el Estado exige el tributo, pero el beneficio para el contribuyente no es directo, ¿sí? O sea, uno tiene que pagar el IVA, pero a cambio el Estado no realiza una contraprestación. Distinto es en el caso de la tasa. En el caso de la tasa es el tributo exigido por el Estado para hacer a prestaciones que el Estado realiza, ¿sí? Por eso decimos que el beneficio del contribuyente es directo. El Estado presta un servicio y como correlación te exige el pago de una tasa. Respecto de la tasa se han dado distintas particularidades. Por ejemplo, ¿desde cuándo el Estado puede exigir el cobro de la tasa? Y esto es porque había ciertas posturas, o había posturas que entendían que desde una prestación meramente potencial, es decir, desde que el Estado empezaba a organizar y a poner en marcha la futura prestación del servicio, ya puede exigir el cobro de la tasa. En el año 89, en el caso Compañía Química contra Municipalidad de Tucumán, la Corte lo que dijo es que no, al cobro de una tasa le tiene que corresponder la prestación efectiva de un servicio. Es decir, el Estado, ¿sí? La Corte, el Estado te puede exigir a vos que pagues una tasa si efectivamente te está prestando un servicio. ¿Sí? Entonces no puede decir el Estado, bueno, pero yo ya estoy poniendo en marcha la futura prestación del servicio, entonces ya te lo voy cobrando. No, el Estado te puede exigir te paga la tasa si ya te está prestando el servicio, ¿sí? Esto dijo la Corte en Compañía Química Sociedad Anónima contra Municipalidad de Tucumán. Y también otra de las características de la tasa es, bueno, ¿cuánto puede exigir o cómo se determina el valor de la tasa? Y lo que sería la postura mayoritaria lo que entiende es que el valor de la tasa tiene que tener una relación, una correlación con lo que al Estado le cuesta prestar el servicio. ¿Sí? O sea, tiene que haber una relación, una coherencia entre lo que le demanda al Estado prestar el servicio y el valor de la tasa. Y además, lo que se es que todo lo recaudado en concepto de tasa tiene que ir destinado a la prestación del servicio. ¿Sí? Estas son, digamos, las tres particularidades que tiene este tributo. Y la contribución tiene bastante que ver con la tasa, es decir, también el beneficio del contribuyente es directo. Y en este caso es un tributo exigido por el Estado para compensar el beneficio o la ventaja patrimonial generado al contribuyente virtual del servicio especial realizado por el Estado. ¿Sí? El ejemplo más típico de manual que se suele dar en contribuciones es el que famoso por mejoras. Supongamos que uno vive en un inmueble. ¿Perdón, Claudia? No entiende, se me entrecorta y no te ¿Hablas? ¿Dijiste algo? No entendí lo que dijiste. ¿Querés que repita todo? No, en la última partecita cuando estabas hablando de la contribución. El ejemplo que dijiste que se usa de manual, que yo tampoco lo escuché. Bien, perfecto. El ejemplo que se suele dar y el ejemplo que siempre se trae cuando se trabaja contribuciones es, imagínate un inmueble y ese inmueble está sobre una calle de tierra, ¿sí? Y el Estado asfalta la calle. ¿Sí? O sea, ya deja de ser una calle de tierra, ¿sí? Pasa a ser una calle asfaltada gracias a una obra del Estado. O no había cloacas y el Estado realiza una obra y coloca cloacas. Es probable que el valor del inmueble suba. ¿Por qué? Porque ahora el servicio de la calle está asfaltada. Es decir, uno se vio beneficiado por una actividad del Estado, es decir, ya sea por una obra o un servicio especial que realizó el Estado, uno se vio beneficiado. Entonces, el Estado puede exigirte el cobro de esta contribución a consecuencia de que vos te viste directamente beneficiado por algo que él hizo.
Entonces, decimos que es parecido en la tasa en el sentido de que el Estado exige la contribución, el Estado exige este tributo porque el Estado hizo algo, ¿sí? O sea, en eso se asemeja a la tasa, ¿se entiende? Que en el impuesto no hay una relación. En el impuesto no hay una vinculación entre la obligación de pagar el tributo y la actividad del Estado. En la tasa y en la contribución sí. El Estado te exige el tributo, pero como contraprestación de algo que hizo. Ya sea te presta un servicio, ya sea porque, por ejemplo, realizó una obra y vos te viste beneficiado. Claro, sí. Eso. A ver, esperen que se me cerró el chat. Mira, si... ¿Qué impuestos? Bueno, no, a ver. Estoy leyendo el chat. Vamos a la pregunta de Ivana. Si uno va al criterio de la Corte, que yo mencioné, la Corte lo que dijo es que el Estado solo te lo puede exigir si el Estado te paga el tributo, ¿sí? Perdón, si el Estado te presta el servicio, si el Estado no está prestando el servicio, no te puede exigir el tributo. Ahora, en este caso se hablaba de una prestación potencial futura. En el caso que vos estás planteando es un servicio que ya debería estar funcionando, ¿sí? O sea, es distinta a la situación que estamos planteando. Se podría llegar a hacer una suerte de planteo, ¿sí? De planteo judicial, ¿no? O sea, cobrando por un servicio que no te están prestando. O sea, se podría traer analógicamente los fundamentos del fallo. Lo que sí no se puede decir, y esto también fue resuelto por la Corte, decirle al Estado, bueno, no, a mí no me barras, a mí no me recolectes los residuos, que todo lo hago yo, entonces yo no pago, ¿sí? Eso no se puede, no se puede. La tasa está para todos y todos la tienen que pagar, ¿sí? O sea, no se puede decir, bueno, no, yo no que por mi casa no pases, que yo me pongo un foquito y yo me junto la basura y yo me barro, me pago el tributo, ¿sí? Eso no se puede alegar. Solo una pregunta. Esperen que se me fue. ¿Se escucha? Lo de Lautaro que dice, pero es... ¿Qué? No lo escribo mejor, porque capaz que no se escucha bien. Yo, Ivana, pero no sé si se escucha bien, por eso. Dale, escribilo y lo leemos. No entiendo la pregunta de Lautaro. Son dos cosas distintas. En el caso de, que es como lo dice Claudia, en el caso de las contribuciones en general, digamos, lo que se va, cuánto el Estado puede exigir, el Estado hace una obra, ¿no? Entonces te dice, bueno, tenés que afrontar el pago de contribución, o sea, porque vos te viste o tenés un beneficio patrimonial como consecuencia de una actividad que yo hice. Lo que se señala o lo que se establece es que el Estado lo que puede exigirte como contribución es justamente el valor de lo que a él le demandó la obra pública. O sea, por eso la diferencia con la tasa, porque no es que a ver, el Estado realiza una obra que empieza y que termina, ¿sí? O sea, vos te viste beneficiado por la obra, pero la obra en esto va a culminar. Entonces, el Estado lo que puede exigirte en concepto de contribución tiene que tener que ver con lo que al Estado le demandó esa obra, ¿sí? O sea, no va a ser permanente, como señala Claudia, ¿sí? No sé, Ivana, si tu pregunta con qué tenía que ver. Es decir, o sea, la contribución lo que busca es compensar lo que el Estado gastó en esa obra pública. Eso es la contribución.
Perdón, ahí envié la pregunta, no La quiero verdad ser reiterativa. Solamente si hay algún caso sí. que se La haya verdad que habido no un lo sé, precedente. pero la verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé, pero es interesante y seguro que alguien lo planteó, seguro. Seguro, pero está buena la pregunta, así que lo voy a buscar. Seguramente seguramente en el contencioso se podría preguntar. ¿Qué? Hay algunos jubilados que están exentos. ¿Florencia? Decía, profe, que hay algunos jubilados que sí están exentos. La famosa exención, ¿sí? Exención de... Las exenciones es como... Sí, pero una cosa es por qué tenés una afiliación mínima y pedís, no sé, la tarifa social o el beneficio que la ley contemple, ¿no? Porque esto, vuelvo, o sea, lo tiene que establecer la ley que crea el tributo, pero lo que dice Ivana es interesante. Ivana dice, podés no ser un jubilado, ¿no? Y vivir en un determinado barrio donde el municipio no está prestando el servicio. O sea, me parece que es interesante. Lo voy a buscar y si encuentro gente se lo voy a compartir, porque está buena la pregunta. Me parece que puede llegar a servir bastante para muchos. Bueno, vamos a adelantar porque si no, no terminamos más. Uy, retardo. Las bases, déjame ¿ustedes tienen WhatsApp? ¿Se crearon algún WhatsApp? Sí. ¿Tienen WhatsApp? Bueno, si no, o que alguno me deje su correo, si querés, Ivana, déjame tu correo, porque si llego a encontrar un precedente, vamos a ver en la segunda parte, no termina el cuatrimestre todavía. No, o sea que nos vamos a volver a ver. No, porque digo, si no, ¿cuándo los veo? Sí. Bueno, lo voy a anotar porque me gustó la pregunta, así que voy a buscarlo. Me gusta que participen. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las bases constitucionales de la tributación? Es decir, ¿cuáles son? Ah, bueno, miren, Lorena dice que vive en Miramar y es buenísimo. Si yo voy a ir por mi lado a buscar, pero si alguno puede compartir, también está bueno. Si puedes identificar, yo voy a preguntar en un juzgado. Sí, obvio. Sí, Lorena, dale. Y partimos de la clase próxima. Ya vamos a estar en otra bolilla, en la segunda parte, pero hacemos unos minutitos y sí, dale. Me gusta. Bueno, bases constitucionales de... Ah, perfecto. Bien. Estás en el lado de lo que sería el enemigo, en este caso. Trabajaste en la municipalidad, el que no presta el servicio. O sea que vas a poder tener fuentes fuertes para conseguir. Dale, genial. Bueno, si no lo conseguís, creo que tenés todos los números para... Ah, también. Sí, interesante ese tema. Me parece que les gustó. Suele ser, la bolilla 8 suele ser una bolilla que tiene bastante resistencia, porque no suele gustar mucho. Me parece que a ustedes les interesó porque están participando bastante. Voy de vuelta porque si no, no vamos a terminar. Bases constitucionales de la tributación, o mejor dicho, cuáles son los recaudos que hay que tener en cuenta el Estado, los recaudos que tiene que tener el Estado para ejercer esta potestad. Nosotros decimos que el poder tributario es esa potestad del Estado de crear y exigir su primer tributo, ¿no? En esta potestad unilateral, porque los crea sin acuerdo voluntario con nosotros, ¿no? O sea, por eso decimos que tiene un origen legal esa obligación fiscal. Y entonces, en un Estado de Derecho,
claro que ese poder tributario tiene que tener ciertos recaudos constitucionales. Entonces, yo acá les marqué los que generalmente se suelen citar, ¿no? El principio de legalidad, el de finalidad, el de igualdad, el de razonabilidad, el de no confiscatoriedad. Y el principio de legalidad dice, ¿o qué significa? Que toda contribución a la libertad patrimonial de una persona debe ser establecida por ley. Y esa ley debe establecer con claridad cuál es el hecho imputable, cuál es esa actividad, ese acto, ese conjunto de actos que, sucedidos en la realidad, van a nacer la obligación jurídico-fiscal, quiénes se van a llevar a cabo, cómo se va a determinar, ¿sí? Ahí está la famosa base imponible. ¿Cuál es la fecha de pago? ¿Cuáles son las infracciones, las sanciones? El órgano competente para percibir el pago. Es decir, todo tiene que estar contemplado en la ley. Y esto es interesante, este principio de legalidad, este principio de reserva, lo que significa que va a estar traducido, pueden llegar a encontrar una frase en latín que se suele utilizar mucho cuando se habla de principio de legalidad, que es que, o la frase dice nullum tributum sine lege, es decir, no hay tributo sin ley. Es que el tributo van a ser, y todo lo que acabo de mencionar, tiene que estar contemplado en una ley, pero ley en el sentido de ser la elaboración o de ser el resultado del trabajo de un órgano legislativo. Y vamos a lo que es el Estado Nacional, bueno, ley emitida por el Congreso de la Nación. Vamos a la provincia, a la legislatura provincial. Es decir, el único instrumento que puede crear un tributo y que puede determinar todo esto que estamos diciendo es una ley. No puede un decreto del Poder Ejecutivo, por más que le digan decreto ley porque fue un decreto de urgencia que necesitó modificar, porque no, solamente una ley. Esto es importantísimo, o sea, no puede otro instrumento, por ejemplo, decreto, crear un tributo. O sea, la única posibilidad de establecer un tributo es por ley. Y acá hay un fallo bastante interesante, el 95, que es Video Club Dreams. Y en Video Club Dreams, de la Corte declara inconstitucional 2 decretos del Poder Ejecutivo, porque si bien había una ley que grababa la actividad cinematográfica, el Poder Ejecutivo lo que hizo es, por medio de un decreto, modificar un hecho imponible. No había modificado un aspecto sustancial del tributo. Entonces, Video Club Dreams, que era la industria cinematográfica, se presenta con una acción de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de los decretos. Y en primera instancia, Cámara y Corte quedan inconstitucionales, o sea que tenía razón Video Club Dreams, porque lo que había hecho el Poder Ejecutivo era modificado un hecho imponible que no se podía, o sea, no podía el Poder Ejecutivo por medio de un decreto hacerlo. ¿Por qué? Por el principio de reserva o el principio de legalidad en materia. Ahí yo les señalé cuáles son los artículos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este principio. 4, 17, 19, 52, 75, inciso 1 y 2. Principio de igualdad. También les señalo que son los artículos de la Constitución, 4, 16, 75, inciso 1 y 2. Y el principio de igualdad significa que la ley debe ser igual para todos los iguales en igualdad de condiciones. No se pueden establecer privilegios o cargas especiales que excluyan a unas personas de lo que se establece para otras en iguales circunstancias. Y esto es interesante, es importante, y ustedes ya lo tienen bastante fresco, que el principio de igualdad es tratar iguales a todos los que se encuentran en una igualdad de condiciones. No es que se crea un impuesto y va a ser para todos los ciudadanos de la misma manera. ¿Sí? El principio de igualdad no es absoluto, y lo que sí está permitido es por ejemplo, distintas categorías de contribuyentes. O sea, esto es algo que nosotros de la vida cotidiana sabemos, no todos tributamos lo mismo, ¿sí? No todos pagamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se tiene en cuenta la capacidad contributiva, o sea, la capacidad económica del contribuyente. Claramente, una persona
que tiene una remuneración o un ingreso menor no va a pagar lo mismo que una persona que tenga una remuneración excesivamente alta. Y esto está bien, no es que esto exista igualdad. No es, no, todos tenemos que pagar lo mismo. No, ¿sí? Se permite hacer distintas categorías de contribuyentes, mientras se respete que todas aquellas personas que están en las mismas condiciones integren la misma categoría y que dentro de esa categoría no se hagan ¿sí? O no se hagan diferenciaciones. Pero la posibilidad de establecer distintas categorías, de fijar distintos montos impositivos, eso está permitido, ¿sí? O sea, eso no afecta al principio de igualdad, porque igualdad es tratar de manera igual a los que se encuentran en una igualdad de condiciones, en una igualdad de circunstancias. Principio de no confiscatoriedad. Significa que el uso de las funciones, o sea, de las tributaciones, vendría a ser, o sea, de todos los tributos, no puede absorber una parte sustancial del patrimonio de una persona o de sus rentas o de valor determinado que se relaciona con el tributo que se pretende aplicar. Acá, bueno, cito el artículo 17. Acá, no la problemática, sino la circunstancia que se puede llegar a presentar es, bueno, ¿cuándo un tributo es confiscatorio? ¿Sí? ¿Cuándo es no confiscatorio y cuándo es confiscatorio? Eso va a depender del caso, ¿sí? O sea, del análisis del caso y de las circunstancias del caso. Ustedes pueden llegar a leer un famoso 33%, ¿sí? Porque la Corte en una oportunidad lo dijo, entonces se suele traer aquel gravamen que absorbe el 33% del patrimonio de una persona, se puede decir que es confiscatorio, pero la realidad es que va a depender del caso puntual y del análisis objetivo que se haga de ese caso, que se lleva en este caso a determinar si el tributo es o no confiscatorio. Es decir, se los defino, pero no les puedo decir cuándo efectivamente hay confiscatorio o no, porque la definición nos habla de una parte sustancial, pero ¿cuándo es una parte sustancial? Y va a depender de una apreciación, ¿sí? Ya les voy a llegar a leer ustedes un famoso 33%, pero no es que esto está determinado en algún lado, sí, en un fallo de la Corte, pero digo, no está determinado en una Constitución, a eso voy. Principio de finalidad. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos y mencionamos la definición de campo, dijimos que los recursos públicos los usa el Estado para enfrentar los gastos públicos que le demande la satisfacción de las necesidades públicas? Entonces, ahí es el principio de finalidad. La necesidad de que los tributos existan para satisfacer un interés general, ¿sí? Un interés colectivo, las necesidades públicas. No pueden estar creados para satisfacer intereses particulares, ¿no? O de sectores particulares, parte de la población. Por eso apelamos a este principio de finalidad, ¿no? Que se beneficie a todos los miembros de la sociedad, no a un grupo particular. Y por último, el principio de razonabilidad, que siempre que se habla de razonabilidad nos remitimos al famoso artículo de la Constitución Nacional, que el principio de razonabilidad es como un principio que engloba a todos los otros. Los autores lo que dicen es, el principio de razonabilidad significa que el tributo tiene que ser razonable, ¿no? Y cuando hablan de razonable, bueno, cuando resultan de un juicio del valor del legislador, estoy leyendo el chat. ¿Cuándo es razonable? Bueno, cuando dependa, dice el autor, cuando resulte de un juicio del valor del legislador. El principio de un tributo más razonable es cuando cumpla con todos los otros principios que estamos mencionando, ¿sí? Siempre que un tributo cumpla con el principio de reserva, cuando no sea confiscatorio, cuando respete el principio de igualdad, cuando respete el principio de finalidad, va a ser razonable, ¿sí? Por eso digo que el principio de razonabilidad es el que engloba a todos los anteriores recaudos o a las anteriores bases
constitucionales en materia tributaria. Es que cuando un tributo cumple todo, ¿sí? Podemos decir que se trata de un tributo razonable, eso de la rama de tributo. Bien, estoy yendo bastante rápido porque si no, no vamos a llegar. Ya vamos entrando, bueno, entonces hasta acá lo que hicimos fue, más que nada, hacer un repaso de conceptos, de cuestiones interesantes, ¿no? De gasto público, de necesidades públicas, de recursos públicos, de los recursos particularmente de los recursos tributarios, ¿no? Del impuesto, de la tasa de la contribución, y para eso definir conceptos fundamentales, poder tributario, nivel de tributo, relación jurídico-fiscal. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos federalismo? Que dijimos que el federalismo consiste en dos centros de poder, un poder soberano, el Estado Nacional, y varios centros de poder autónomos, ¿sí? Que son los centros, que son las provincias. ¿Se acuerdan que dijimos que las relaciones entre el Estado y las provincias se clasificaban de tres maneras, lo que eran las relaciones de subordinación, de coordinación y de participación? Y se acuerdan que cuando mencionamos las relaciones de coordinación dijimos que tenía que ver con la distribución de las competencias, o sea, qué podía hacer el Estado Nacional, qué podían hacer los estados provinciales. Bueno, en materia tributaria esto se ve o es el gran ejemplo. Yo creo que les había mencionado cuando se habla de esta relación de coordinación y se cita ejemplos, generalmente se traen ejemplos de esta materia tributaria. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que va a hacer es definir y distribuir las competencias entre el Estado Nacional y los estados provinciales en materia tributaria. ¿Por qué? Son competencias del Estado Nacional de manera exclusiva y permanente, o sea, solo del Estado Nacional y no de los estados provinciales, los derechos de importación y de exportación y la renta de correos, ¿sí? Esto es una competencia que tiene el Estado Nacional, o sea, que es una competencia prohibida para los estados provinciales. Pero después tiene una competencia que comparte las provincias, que son los impuestos indirectos, ¿sí? O sea, los impuestos indirectos son una competencia que comparte el Estado Nacional con los estados provinciales. Y después, excepcionalmente, el Estado Nacional tiene competencia en materia de impuestos directos. ¿Por qué digo excepcionalmente? Porque en verdad la competencia primigenia, es decir, la competencia originaria en materia de impuestos directos corresponde a las provincias. Pero la Constitución va a permitir que si se da situaciones excepcionales, que la propia Constitución define, el Estado Nacional tiene competencia respecto de estos tributos. Entonces, vuelvo. Son competencia del Estado Nacional, de exclusiva y permanente derechos de importación y exportación y renta de correos en forma compartida y permanente con las provincias, los impuestos indirectos, y de manera excepcional y extraordinaria los impuestos directos. ¿Sí? Esto es, entonces, la competencia del Estado Nacional en materia tributaria. ¿Cuáles son entonces las competencias de los estados provinciales? Bueno, de forma permanente y concurrente con el Estado Nacional, los impuestos indirectos, y los impuestos directos, salvo que se establezca el Estado Nacional cuando se cumplen las condiciones o los recaudos que señala el artículo 75, inciso 2. ¿Sí? Entonces, los impuestos directos le corresponden a las provincias, salvo que se dé una situación extraordinaria o excepcional y que el Estado Nacional diga, bueno, no, los voy a establecer yo. ¿Qué requisitos se tienen que dar para que el Estado Nacional pueda dictarlos? Bueno, los establece el artículo 75, inciso 2. ¿Sí? Que tienen que ser por tiempo determinado para la defensa, seguridad común y bienestar general.
Entonces vamos entrando en el último de los puntos que tiene que ver con coparticipación. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que hay una concurrencia entre nación y provincias en materia tributaria. ¿Por qué? Porque leímos recién que nación y provincia tienen una concurrencia en materia de impuestos indirectos, pero también el Congreso Nacional puede aplicar impuestos directos por tiempo determinado. ¿Sí? Entonces decimos que en materia tributaria hay una concurrencia entre nación y provincias. A partir de esta concurrencia entre estos dos impuestos, surge una superposición entre impuestos nacionales y provinciales, ¿sí? Grabada por los dos, o por lo menos la posibilidad de esa superposición, ¿sí? Que una misma cosa esté grabada tanto por un impuesto nacional como un impuesto provincial. A raíz de esto, o sea, para evitar los riesgos de la superposición en materia tributaria, se empieza un de coordinación mediante leyes convenios que tiene su origen en el año 1934 con la ley 108. Esta es la primera normativa en materia de régimen de coordinación, y claramente le empezaron a suceder un montón de normas, de leyes convenios, de acuerdos fiscales que regulan esta materia. Si ustedes están estudiando del libro del doctor Jiménez, van a ver que él, cuando trabaja coordinación, lo que hace es hablar de la evolución de la coordinación fiscal, ¿sí? Desde 1853 hasta la reforma de 1924. Yo, de todas maneras, en este Power que voy a subir, se los copié, así que lo tienen. O sea, él hace una evolución desde la sanción de la Constitución hasta la reforma de 1994, ¿sí? Una reforma bastante importante en tributaria, porque no solamente que habla de la autonomía municipal, sino que establece y constitucionaliza el régimen de la coparticipación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de federalismo? Que dijimos que la reforma del 94 intentó fortalecer el federalismo, y en uno de los ejemplos que dimos fue esto de la constitucionalización del régimen de la coparticipación, ¿sí? Un poco para ir dando conceptos que estudiamos en las bolillas 6 y 7. ¿A qué artículo tengo que ir de la Constitución? O sea, ¿dónde está constitucionalización de la coparticipación? En el artículo 75, inciso 2. ¿Sí? El artículo 75, inciso 2, establece que le corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, es decir, que la posibilidad de establecer estas contribuciones indirectas es una facultad, una potestad tanto de las provincias como del Estado Nacional, e imponer directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. ¿Por qué esto? Porque en realidad la potestad le corresponde a las provincias, ¿sí? Por eso marca esta excepcionalidad. O sea, excepcionalmente el Estado Nacional la debe aplicar, pero en primer lugar le corresponde, o sea, en la generalidad le corresponde a las provincias. Las contribuciones de este inciso, o sea, las indirectas o las directas que aplique el Estado a consecuencia de esta excepcionalidad, con excepción aquellas que tengan una asignación específica, son coparticipables, es decir, van a formar lo que se llama la masa coparticipable, que se va a dividir. Segundo párrafo interesante. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias y regímenes de coparticipación de estas contribuciones, de las indirectas y las directas que aplique el Estado, garantizando la automaticidad de la renta de fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente
de desarrollo, de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación. Sigue hablando de la ley convenio. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado, y será sancionada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Claro, sí. Por eso, Lautaro, al principio de la clase lo aclaré, que la Constitución suele utilizar la palabra contribución. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que nosotros generalmente todo el tiempo decimos impuestos? Bueno, la Constitución habla de contribuciones. La Cámara de origen del Senado establece la mayoría, que no puede ser unilateralmente ni reglamentada ni modificada, y será aprobada por las provincias. ¿Por qué creen que ahí voy? ¿Por qué creen que la Cámara de origen es el Senado? A ver, un proyecto, nosotros sabemos que nuestro es el que representa a la provincia. ¿O quién habló? Bien. Claro, yo. ¿Quién más? Y a la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Ese es el fundamento, ¿sí? En realidad, el principio general, nosotros tenemos un legislativo bicameral y la generalidad es que un proyecto de ley puede ingresar por cualquiera de las cámaras, ¿sí? O por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. En todos supuestos, la Constitución marca cámaras de origen, ¿sí? No sé, la Cámara de Diputados tiene que ser cámara de origen en materia de contribuciones y reclutamiento de tropas, artículo 52, y por ejemplo, la Cámara de Senadores tiene que ser cámara de origen en materia de ley convenio. A ver. Y es impuesto indirecto, perdón. ¿Por qué? Para clasificar un impuesto de un impuesto indirecto, lo que hay que ver es si opera o no una figura en materia tributaria que se llama la traslación. Es decir, si el impuesto es transferible, estamos hablando de un impuesto indirecto. Si no es transferible, estamos hablando de un impuesto directo. Supongamos, el impuesto a ganancias es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque sobre la persona que recae el tributo es la que efectivamente lo paga. Pongamos, el impuesto dice que las personas que ganan 100.000 pesos tienen que pagar el impuesto. Yo gano 100.000 pesos, o sea, yo cumplo, yo lo tengo que pagar. ¿Sí? O sea, ahí eso es un impuesto directo. ¿Sí? Porque la carga del gravamen es sufrida porque efectivamente lo paga. O sea, el gravamen recae sobre mí y yo efectivamente lo pago. Ahora, en los impuestos indirectos, lo que opera es lo que se conoce como la traslación, porque el impuesto es trasladable. Y el ejemplo que se da es el IVA. El IVA es un impuesto indirecto, porque acá la carga del gravamen recae sobre una persona, pero en realidad, o mejor dicho, después lo va a pagar otra. Y vamos, ¿por qué el IVA o el impuesto que se da en las galerías? ¿Por qué? El IVA se traslada al precio de la mercadería, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿quién va? O sea, ese gravamen que es soportado por el vendedor, en definitiva, ¿quién lo va a pagar? O sea, el gravamen recae sobre el vendedor, pero ¿quién efectivamente va a pagar el impuesto? El consumidor. Perfecto. Entonces, los impuestos al consumo, el gravamen es soportado por el vendedor, pero como el vendedor lo va a agregar al precio de esa mercadería, al precio de ese producto, en definitiva, quien va a soportar el tributo, el impuesto es el comprador, o sea, es el consumidor. ¿Sí? Entonces, por eso es el impuesto indirecto, porque el impuesto se trasladó. Se dice que hay un contribuyente de libre y un contribuyente de facto, ¿sí? O sea, cuando hay una diferencia, cuando se traslada, ¿sí? Recae sobre uno, pero efectivamente lo paga otro, es un impuesto indirecto, ¿sí? Yo lo que hice acá fue marcarles distintas... bien.
distintas características, ¿no? del régimen de coparticipación, un régimen que tiene un rango constitucional y que la idea es, o viene de la mano de esta disposición y después de cómo se va a distribuir la masa coparticipable, que está formada por los impuestos directos que aplique el Estado y los indirectos. Hay una distribución primaria y secundaria, o sea, primero se divide, esto va para nación y esto va para provincia y Buenos Aires, y después va a dividir, bueno, qué le toca a cada provincia y qué le toca a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les señalé distintas particularidades, porque lo novedoso de este artículo, además de que se constitucionaliza el régimen de coparticipación, que digamos la finalidad o lo que busca la distribución del producido por los tributos aplicados por el Estado federal, por el Estado nacional. Lo novedoso de este artículo es que habla de una famosa ley convenio, ¿sí? O sea, un instrumento que es el que tiene que regular todo el régimen de coparticipación, que hoy en día no está. Y lo novedoso de esta ley es que habla de criterios objetivos de reparto, ¿sí? O sea, cómo se tiene que generar o cómo se tiene que distribuir esa masa coparticipable de manera equitativa, solidaria, apuntando al desarrollo, a la calidad, ¿sí? Esos son los criterios que deberían tener la ley convenio para establecer cómo se reparte esa masa coparticipable. Y al final, y para ir cerrando, lo que les dejo en esta diapositiva es las distintas etapas que tiene que cumplir la ley convenio para ser sancionada. Y esto es interesante porque, en primer lugar, el artículo lo que marca es que el Congreso tiene que dictar la ley de acuerdos que haya hecho nación y provincia, y a los autores agregan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, lo novedoso es que esta ley tiene que pasar a partir de un diálogo, ¿sí? De una elaboración que se dé entre todos los sujetos intervinientes. Es decir, no es un proyecto que va a presentar unilateralmente el Estado nacional, sino que se tiene que dar a partir de un diálogo, de una elaboración conjunta de todos los sujetos coparticipantes. Por eso se incluye, a pesar de que el artículo no me lo menciona, acaba, a la ciudad de Buenos Aires. La segunda etapa tiene que ver con la sanción. Es interesante, Cámara de Origen del Senado y una mayoría agravada. ¿Sí? Ven que habla de la mayoría absoluta, de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y por último, la tercera etapa, quédense tranquilos que este power yo lo voy a subir. Lo que manifiesta tiene que ser aprobada por las provincias, a lo que sumamos también la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que las legislaturas de la provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la ley, ¿sí? Como último paso para que la ley se perfeccione, o mejor dicho, se perfeccione lo que establece este artículo. Vamos a dejar acá, porque es como un montón. Yo este artículo, este power se los voy a subir, el examen es el lunes, o sea, pero yo ahora ya se los subo. Sí, voy a poner las letras en blanco, porque va a ser contraste, así lo pueden leer mejor. Pido disculpas para el que no lo pudo ver. La verdad, les soy sincera. Este power lo usé ayer en otra clase que di y estaba todo perfecto. Las letras eran en negro, el fondo las letras estaban en blanco, el fondo en un color que hacía contraste. Hoy cuando abrí el Power para ver cómo estaba, todo es configurado. Saqué el Power original. Por eso pido disculpas, porque yo no lo hubiera hecho así. Ahora me di cuenta que no se lee bien, pero la realidad es que no es pensado para hoy, pero se me desconfiguró y salí a la cancha con lo que tenía. Sí, y tengo que subir el power de federalismo. Sí, claro, estamos hablando de, por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza es una tasa municipal. Lo que se suele decir es que los tributaria, pero no originaria, sino derivada, ¿sí? Porque nace de la provincia. O sea, cuando se habla de potestad tributaria
original se habla de provincia y estado federal, dice que los municipios la tienen derivada. Los municipios tienen potestad tributaria, ¿sí? En la potestad tributaria está estas tres cuestiones que nosotros estamos mencionando. Ven que tenemos esta confusión, ¿no? Cuando hablamos de potestad tributaria, la potestad de dictar es lo que acabamos de mencionar. La próxima clase conmigo, no sé, o sea, el examen es el lunes, ¿o no? Es el lunes. O sea que después habrá que esperar a que esté la nota y después tendrán clase. Ya siento que me están extrañando y no nos dejamos de ver. Por eso se dice que los municipios tienen una potestad derivada, una potestad tributaria derivada, ¿sí? Derivada justamente porque nace de la provincia, no tienen una potestad tributaria originada, pero tienen una potestad tributaria, si no, no tendríamos, por ejemplo, impuestos municipales. Y la autonomía de las municipalidades, dice en la Constitución, ¿no entraría también ahí? ¿Cómo, Mario? No entendí. Que en la Constitución del 94 dice que le daba autonomía a las municipalidades. ¿No entra también la potestad tributaria de la municipalidad en las empresas mías que dicen? No escuché muy bien si mencionaste la reforma del 94, y claramente la reforma del 94 habla de la autonomía municipal, y si vos nos fijamos en la evolución que hace cuando cita, por ejemplo, acá, lo importante de la reforma del 94 en materia de potestad tributaria señala la autonomía municipal, aún en aspecto tributario, ¿sí? O sea, la idea de la reforma del 94 fue fortalecer, o mejor dicho, de la autonomía municipal. ¿Se acuerdan el famoso caso Rivademar del 89, pero que la Corte le pone... la Corte pone fin a la discusión y que luego el convencional reformador lo plasma en el famoso 123, donde habla de las provincias que tienen que asegurar la autonomía municipal. Claramente esta autonomía municipal refuerza esta idea de la potestad tributaria que tienen los municipios. A ver. Porque tiene autonomía. No entiendo, Lautaro, la inquietud. Los municipios son autónomos, ¿sí? O sea, y eso lo refuerza la Constitución en el artículo 123, ¿sí? A partir de esa autonomía que tienen los municipios, les nace una potestad tributaria, ¿sí? O sea, los municipios tienen la potestad de crear o de exigir o de suprimir tributos, ¿sí? O sea, lo que se dice como la Constitución habla de la potestad del gobierno federal y de las provincias, lo que se refuerza es esta idea de, bueno, tiene una potestad originaria el Estado nacional o los estados provinciales, los municipios, en base a esta autonomía de la cual gozan, en el aspecto tributario claramente tienen esa potestad. Creo que ustedes tienen en la página, está subido el libro, creo que está el libro de Sapsay, que he trabajado este aspecto de... ¿Vieron en la página del doctor Jiménez? Creo que está en un link el libro del doctor Sapsay. Está bien trabajado todo lo que tiene que ver con autonomía municipal y particularmente el poder tributario. Bueno, vamos a terminar acá. Voy a subir el PowerPoint previo, deme un día porque quiero modificar el color de las letras, así va a estar mejor. Y cualquier duda me escriben, ¿sí? Porque bueno, como lo estoy dando hoy y el examen es el lunes, cualquier duda que surja, me escriben porque no nos vamos a volver a ver antes del parcial, ¿sí?
éxitos el lunes y espero verlos en la segunda etapa. Hasta luego.